Bando y al ingeniero Ricardo Villaescalera, y para mi sorpresa vi que ingresó el ingeniero Raúl Carpinteiro, que le damos también la cordial bienvenida. Qué gusto saludarlos. Igualmente. Hola, ingeniero, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a todos, buenos días. Igualmente. Buenos Jorge, días. igual. Buenos días. Buenos días, capitán. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy a gusto volverlos a escuchar. Claro, ya te extrañábamos. También verlos. Pues sí, claro. Bueno, pues es que Sí, gracias, estoy gracias. aquí al control remoto. Perfecto. De acuerdo, pues nos da gusto verle, ingeniero Raúl, a distancia. Pues tenemos para el día de hoy abordar por parte del licenciado Peralta el tema del sector automotriz y lo concerniente a la cuestión sindical, la relación obrero-patronal en el tema, en el contexto del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero, ¿qué sugiere, abogado? ¿Esperar un poco o...? Si lo grabamos es lo mismo, después lo podemos distribuir, ¿no? No sé, independientemente, se convocó a la prensa. No creo que muchos vayan a venir, pero el hecho de convocar sirve como pie de entrada para después distribuirlo entre ellos. O sea que no forzosamente tenemos que estar reunidos a que entren o no. Si entran con posterioridad tampoco habría problema, se les distribuye posteriormente el programa grabado, ¿no? Creo yo. De acuerdo, sí. Alguien más, ¿no? ¿Alguien más que esté a favor de que ya iniciemos con el tema concerniente al sector automotriz? Adelante. Sí, adelante. Adelante, adelante. De acuerdo, abogado, pues si gusta iniciar con el punto 2 del orden del día respecto al tema antes referido. Muy bien, pues muy buenos días nuevamente y muchas gracias. Y bueno, destacar que en las últimas semanas hemos tenido una actividad muy interesante gracias a las gestiones de Carlos Mesa Gutiérrez, que tuvo un invitado de lujo con nosotros, o mejor yo, nos allegó un invitado de lujo, que fue Jaime Serrapuche. No forzosamente estoy de acuerdo con lo que fue la gestión de Serrapuche, pero indiscutiblemente de acuerdo o no, fue una de las grandes decisiones torales de la vida del país, así que por mucho que se esté en desacuerdo, pues es un individuo que vale la pena oír y escuchar con respeto y con admiración, ¿no? Es una de las figuras torales. Cuando estaba negociándose el Tratado de Libre Comercio, yo estaba muy cerca de un personaje que nuevamente está hoy de moda gracias a un libro de reciente publicación, que es José Ángel Conchello. Hoy la Sociedad de Geografía y Estadística presenta a las 6 de la tarde, por invitación del subsecretario Hernández Haddad, el libro Secreto Pemex de Leopoldo Mendívil sobre la muerte de Conchello. Y Conchello era el gran crítico de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, haber estado en su momento con el gran crítico y escuchar ahora al gran artífice, pues yo creo que es un lujo que puede darnos la vida difícilmente y que hay que saber aprovechar. Y hay que saber aprovechar con atención y con respeto. Pero además de esos antecedentes, el aspecto más inmediato, a mí me llamó poderosamente la atención que Serrapuche destacara un tópico que yo no he visto destacado mayormente en la prensa. Carlos me dice que sí, que le ha leído algunos artículos al respecto. Yo la verdad, cuando se negoció lo oí y tengo los antecedentes pues de la época de José Ángel Conchello y que son los inspectores laborales. ¿Por qué tengo los antecedentes desde entonces? Porque como le planteé en ese momento yo a Serrapuche en la sesión que tuvimos con él, en esos momentos se planteó por parte de la administración Clinton, que había recién ganado las elecciones, una vez concluidas las negociaciones del Telecán del 94, acuerdos paralelos en materia laboral y energética. Y en esa ocasión, pues algunos de los artículos de Conchello eran precisamente sobre la pérdida de soberanía mexicana por lo que hace a la legislación del trabajo y que inspectores de la relación obrero-patronales extranjeras supervisaran la actividad mexicana. Era uno de sus artículos,
Por eso es que me atreví a preguntarle en la ocasión que Carlos tuvo a bien invitar a Serrapuche, si no había un antecedente en los acuerdos paralelos de esta nueva institución prevista hoy por hoy en el actual TEMEC. Es interesante después porque gracias a nuestro coordinador, Ernesto García, tuvimos también en fechas muy recientes al ingeniero Alarcón, Ignacio Alarcón se llama, ¿no? Es Ignacio, ¿no? Taiko. No, es Ignacio, ¿no? Ignacio, Sí. Taiko es su Ignacio sobrenombre Taiko. ya de años. Pero Ah, Ignacio, bueno, por eso. Así que le digan sus amigos, ¿no? Porque eso de Tony Gali y Tere y Paco es de la mediocre ola azul de los 90 que no volverá jamás. Jamás. Entonces, que el estilo hierático a los López Mateos era que al señor presidente se le trataba como una institución. Así es como tiene que ser entre gente seria. Entonces, que le digan así sus allegados. No tenía en el radar, esa es la verdad, no tenía en el radar el problema de los inspectores laborales. Me lo explico porque yo he visto muy poca prensa escrita al respecto. Insisto que Carlos me dice que él sí ha visto algunos artículos, pero no creo que muy destacados, ¿eh? Bueno, no, o mejor dicho, sí destacados en su contenido, pero que no han prendido en el debate, y eso es muy interesante. El mismo Carlos le hizo al ingeniero Ignacio Alarcón una apreciación y un seguimiento puntual que vale la pena destacar sobre el peso que tiene la industria automotriz en el Producto Interno del país. Y esto es importante para nosotros porque hemos tenido una actividad importante en denunciar aspectos de la industria automotriz, en el caso concreto de Puebla y de la planta de Audi. Y eso nos ha permitido pues instruir el asunto y tener alguna visión al respecto, o algún acercamiento de la gran crisis institucional a nivel mundial que tiene la industria automotriz, seguramente derivada del tránsito hacia los nuevos motores de combustión con litio, los nuevos motores eléctricos con litio, dejando atrás la antigua tecnología de la combustión interna. Esta crisis a nivel internacional de la industria automotriz, como nos ha tocado ver de cerca, con relativa cercanía, en el caso alemán, pues ha derivado en órdenes de aprehensión en procesos judiciales contra ejecutivos de Volkswagen y de Audi en Alemania por el famoso microchip que altera la emisión de CO2. No es la planta alemana el caso exclusivo, ni es la repercusión sociopolítica sobre Puebla el tópico exclusivo. Nissan en Aguascalientes tiene una historia muy similar por lo que hace a la apropiación ilícita de inmuebles, de especulación inmobiliaria, en el caso de Aguascalientes, de reservas territoriales destinadas a la planta, que posteriormente de manera ilícita se vendieron. En el caso de Puebla, pues son las especulaciones inmobiliarias en la zona de San José Chapa. En el caso de Nissan no hay acusaciones de microchips que alteran el CO2, pero hay un intenso litigio por la fusión con la firma Renault, que ha llevado al director general de Nissan a refugiarse en Líbano, ya que tiene la triple nacionalidad francesa, brasileira y libanesa, ante litigios en Kioto, en Tokio, pues muy graves sobre el control de la estructura corporativa de la compañía. Entonces, esto no son casos aislados que reflejan una crisis de fondo, y una crisis de fondo que pues tiene una repercusión geopolítica muy concreta. Como lo veníamos diciendo desde que empezamos a abordar el caso de Audi, en esa ocasión lo decíamos como una hipótesis. Hoy no es una hipótesis, hoy ya sabemos que así es. En la planta de Volkswagen hay fuertes inversiones chinas. Y China está en medio, por lo tanto, del conflicto comercial con los Estados Unidos. Está enfrascada en un conflicto comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que eso nos convierte a nosotros en epicentro pues de un conflicto y un choque de trenes terrible entre China y los Estados Unidos. Nos convierte a nosotros aquí en Puebla. Por lo tanto, hay que esperar que estos inspectores laborales tengan una gran presencia activa entre nosotros, dada la declaración para mí sorpresiva que nos hizo el doctor Jaime Serrapuche, en el sentido de que Kamala Harris pues no es partidaria del libre comercio. Aquí entre nosotros yo tampoco, pero bueno, yo no importo, pero Kamala Harris sí. Kamala Harris no es partidaria del libre comercio. Entonces vamos a tener repercusiones muy claras y muy directas entre nosotros, en donde estos funcionarios laborales van a tener
pues una intromisión de carácter proteccionista muy clara. La planta de Volkswagen, concretamente, hoy por hoy Audi todavía no, se ha caracterizado por tener una serie de proveedores. Proveedores que, bueno, en buen derecho civil son un acto simulado, porque en realidad el único cliente que tienen es la propia planta de Volkswagen. O sea, en realidad son parte integrante de la planta de Volkswagen, que se deslocalizan para restando así presión laboral y fiscal sobre la compañía. Eso es un acto simulado, eso es un delito fiscal. Pero bueno, el caso es que hoy por hoy estas compañías que se ubican única y exclusivamente a ser proveedoras de la planta, por eso es que es un acto simulado, muy probablemente afronten el caso que nos decía Ignacio Alarcón en la sesión pasada, ¿no? Los acuerdos obrero-patronales para disminuir el pago del aguinaldo o para posponerlo. Difícilmente creo que estos acuerdos lleguen a la planta de Volkswagen o de Audi. Seguramente Audi y Volkswagen pagará completo el aguinaldo. Pero en estas empresas que son surtidoras y que son proveedoras, muy probablemente se dé. Y ahí tiene un campo fértil medidas proteccionistas por parte de estos inspectores fiscales. Otra persona con la que yo platicaba por aquellos ayeres en los que el doctor Cerro Puche encabezaba las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, era, en paz descanse, bueno, él no era creyente, pero en paz descanse, el abogado laboralista Juan Ortega Arenas, una figura destacada en la más extrema de las izquierdas mexicanas, un sindicalista de muchos años. Su padre fue presidente de la Suprema Corte, había con Plutarco Elías Calles, don Joaquín Ortega, don Joaquín Ortega, hacía por aquellos, me platicaba a mí en lo personal, una consideración muy interesante sobre las diferencias y que van a tener un juego y un papel preponderante en el ejercicio de estos inspectores laborales. La diferencia que hay entre la legislación laboral mexicana y la estadounidense datan más o menos de la misma época. La Wagner Act de 1906, expedida por el Congreso, acto público, es ley del Congreso en el medio anglo-norteamericano. La Wagner Act, Wagner fue el autor del proyecto, es del año de 1936. Para nosotros el proyecto Portes-Gil es de 1931. En 1931 se reforma la Constitución mexicana porque originalmente reglamentar el artículo 123 correspondía a las legislaturas de los estados. En 1931 se federaliza y lo que se hace es expedir la primera ley federal mexicana de la materia, que está a cargo del expresidente o todavía presidente en funciones, Emilio Portes Gil, por aquello de que un interinato de unos cuantos meses era una mediocridad. Pues es el presidente más destacado que ha tenido México en toda su historia, por lo menos en el siglo XX. Portes Gil lo que hace, ojo, para entronizar esta ley del trabajo, es traducir al español el Código di Lavoro de Benito Mussolini. Entonces, la diferencia entre el proyecto Portes Gil y la Wagner Act es una ley liberal frente a una ley fascista, frente a una ley de corporativa, que es lo que es la Ley Federal del Trabajo mexicana, ya que el proyecto Portes Gil en 1970 lo que hizo fue simplemente ampliarse. La legislación antes de 1931 era equivalente, similar a o las legislaciones eran más o menos equivalentes a la Wagner Act. Hay el famoso anécdota que se cuenta de un encuentro entre el presidente Horald se llamaba, ¿no? Hoover y Samuel Gompers. Samuel Gompers le dice, ¿no se acuerda usted que está hablando con el presidente de la American Federation of Labor? Y el presidente Hoover le contesta, y no se olvide usted que está hablando con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta anécdota? El poder propio que tiene el sindicato. La fuerza sindical es propia y autónoma, no depende del poder público, a diferencia de lo que sucede con el sistema de registros propio de la legislación de Mussolini, que es la que adaptó entre nosotros Portes Gil, y donde convierte a los líderes sindicales en agentes gubernamentales. No quiere decir que bajo la Wagner no haya corrupción, es más, yo creo que es infinitamente más grave la corrupción que puede verse, por lo menos para la clase media norteamericana, en un líder como Hoffa,
a mí no me cae tan mal Jofa, no creo yo en esa imagen de Jofa, pero bueno, es la imagen que hay que, para ser decente, hay que repetir como loro. Es una gran corrupción, quizás mucho mayor que la cualquier líder sindical mexicano, pero es de una fuerza con una base social propia, no depende del poder público. Esa es la diferencia que destacaba Juan Ortega Arenas, y Juan Ortega Arenas nos decía que el camino de México estaba forzosamente por la libertad sindical, por la libertad de asociación sindical, o sea, por el esquema de la Wagner Act. Pero bueno, esa era filosofía de él, y lo que viene a cuento es que este cambio, esta disyuntiva de criterios de ratio legis, para decirlo de manera muy técnica y precisa, entre un ordenamiento y otro, va a animar la actuación o va a estar presente en la actuación de estos inspectores laborales. Yo creo, eso es con lo que yo concluiría mi participación al respecto. Me gustaría mucho le hiciéramos llegar al licenciado Alarcón que una de las obligaciones que se nos presentan es estudiar y escudriñar a fondo el texto del TEMEC. A nosotros como grupo como integrantes de esta agrupación, y a nosotros como sociedad mexicana, y concretamente en el caso concreto de Puebla, en donde tenemos un problema con la industria automotriz y un problema con la industria automotriz germana con fuerte participación china, en donde por supuesto las tentaciones proteccionistas de la administración Harris, porque no va a ser Biden, va a ser Harris, se dejarán sentir con toda su intensidad. Por mí eso es todo, muchísimas gracias y mil disculpas por el tiempo. De acuerdo. No se preocupe, abogado. Gracias. Muy valiosas las precisiones que usted refiere. De acuerdo. Licenciado Carlos, ¿alguna precisión, consideración? Veo que levanta la mano el ingeniero. ¿Le damos el uso de la palabra al ingeniero, Ricardo? Adelante, por favor. Adelante, ingeniero. Buen día. Bueno, pues buenos días a todos. Está interesante la exposición del licenciado Peralta. Yo no sabía que los camaradas chinos estuvieran metidos en Puebla a través de la Volkswagen. Yo sí sé que la Volkswagen invirtió fuertemente en China para sus plantas. Supe de una inversión de $6,000 millones hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de Audi, pues las noticias que tengo es que pues se supone que esté en el grupo alemán, ¿verdad? Se puede llamar el grupo Volkswagen, que tengo entendido que tiene como 12 marcas y pues es un grupo brutalmente grande, ¿sí? Superior a General Motors, a Ford, Chrysler, etcétera. Lo de Nissan es interesante, ese pleito y esa persona, ¿verdad?, que se refugió en Líbano. Acabo de ver unos datos sobre Nissan y en pocas palabras, no sé si sean correctos, se come a todas las empresas automotrices en participación de mercado. Por mucho. A mí me extrañó esto, pero bueno, será por eso que la quieren frenar. Acuérdense que el Volkswagen Gate, pues no es que haya sido quizá hecho a propósito, porque lo del CO2 dicen que se descubrió, ¿verdad?, de forma accidental. Bueno, es lo que se supone, pero era un esfuerzo por meterle una buena zancadilla a Volkswagen, ¿no? Creo que le costó $10,000 millones. De eso se derivó algo muy interesante dentro de Volkswagen, algo verdaderamente increíble. De ahora en adelante, en toda la organización de esa empresa, todos los empleados, todos absolutamente, cualquier cosa que vean que está mal, tienen que reportarla a su superior. No pueden encubrir absolutamente nada. Cualquier empleado,
de cualquier área de Volkswagen. ¿Por qué se hizo eso? Pues porque el mero, ¿verdad? Al final de cuentas, pues fue un encubridor y nadie quiso quitarle la máscara. Esto verdaderamente es increíble, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos de la disciplina alemana y por otro lado están protegiendo que pudiera suceder algo similar, ¿verdad? El día de mañana. Pues bien, dicho todo esto, los inspectores laborales, pues sí, ahí están y nos podrían hacer mucho daño, efectivamente, ¿verdad? El gobierno de México le ha dado muchas vueltas. No quiere realmente gente dentro de nuestro país, ¿no? De ese tipo. No voy a decir de esa calaña porque pues no se ve bien, ¿verdad? Claro. No. Ahora, eso también nos refleja la actitud ahorita, como decimos en México, del gobierno actual de Andrés Manuel con la DEA, ¿sí? Acaba de aprobar en el Senado hasta dónde van a llegar los señores, ¿verdad?, de la DEA, y se está peleando qué tipo de inmunidad política, desde luego, van a tener dentro de nuestro territorio, en caso de que cometan algún ilícito. Si van a ser castigados, casi nada, ¿no? Por nosotros. Claro que a los americanos eso, pues, como son los dioses del universo, pues eso sencillamente no lo quieren aceptar, ¿verdad? Lógicamente, ellos están acostumbrados a hacer lo que les da su reverenda gana, y máxime ahora con todas las actitudes de Trump en el mundo entero, ¿verdad? Que bueno, a lo mejor ya pasan un poquito, ¿verdad?, a la historia. Ahora bien, yo he sabido de Audi y de algunas personas que están ahí, y yo desde muy al principio lo capté, modestia aparte, que los americanos, a mi manera de ver, cometieron un error, porque dijeron, bueno, ustedes van a pagar por lo menos, ¿verdad? Y todos lo sabemos, $16 la hora en la industria automotriz. Bueno, eso daba, y sabemos, 60,000 pesos a un trabajador, ¿no? Al mes. Más. Como Más o 76,000 pesos. Bueno, depende del tipo de cambio. Si estamos a 20 pesos ahorita, hoy estamos a 20.08 para ser exactos, según Manuel Somoza, hoy. Da más de 76,000 pesos, pero es lo mismo, bueno, es impagable. Si estamos a 25, si vamos a 25, pues, obviamente, imagínate, de 20 a 25 son 5 pesos más, ¿verdad?, por cada dólar. Entonces, es una cantidad fuerte, además las prestaciones, por supuesto, y nos desbalancea totalmente, ¿verdad?, la estructura de salarios en México. Todas las empresas habidas y por haber en este país. Si ya ahorita el aumento que quiere Andrés Manuel al salario mínimo este año del 15%, dadas las circunstancias, ¿verdad?, de la pandemia, pues quién sabe si lo puedan deglutir, vamos a decirlo así, empresarios y todos, porque no es que se pague el mínimo, pero el mínimo empuja a los otros salarios para llegar a un nuevo máximo, lógico. Y está bien, todos queremos, miren, la masa salarial de México, ya lo he dicho muchas veces, es el 26% del PIB. En Estados Unidos es el 70%. Claro. Si yo fuera presidente de México y al término de mi sexenio la masa salarial no fuera el 40% del PIB, yo daría mi sexenio como un fracaso. Sí. Y así en otros datos que tengo por ahí, que eventualmente se los haré saber a Tatiana Cloutier, a quien ya le escribí, por supuesto, ¿no?, para ayudarla y apoyarla, porque pues nada más estudió literatura inglesa. Así que a ver cómo le va. La conozco y la estimo, y desde luego a su padre, ¿verdad?, que lo conocía en el PAN, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, al final de cuentas, no vamos a pagar los $16 y se va a pagar un impuesto al coche completo cuando entre a Estados Unidos. Según supe, y podíamos, no sé, aquí el licenciado Peralta
podíamos ver si realmente es el impuesto que se dijo que se iba a pagar, el 3%. Pues claro que yo intuitivamente pago el 3% sobre todo el vehículo. Y si me piden el 5, el 5. Ahora, si ya me piden el 10, acuérdense que Trump se puso muy valiente y le dijo a los europeos, los voy a pasar a cuchillo. El 25% de impuestos a sus coches. ¿Sí o no? Bueno, eso me pareció una exageración. ¿Por qué no pone el 100%? Y ya vamos a una guerra casi nuclear. Imagínense ustedes, así nomás, no. Pues no se puede en el comercio internacional hacer estos desplantes, estas locuras. Ahora, acuérdense que los americanos tienen aquí, pues a la Chrysler, a la General Motors, a la Ford, de muchos años atrás, ahí están en Chihuahua y en varias partes. Claro, por ejemplo, la Nissan que mencioné está en Aguascalientes, en fin, todo lo que sea, ¿no? Pero los americanos pues estarían en cierta forma pegando el famoso tiro en el pie, porque pues también sus empresas aquí que van a estar exentas o cómo va a estar eso. No, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues creo que queremos llevarnos este asunto por la sombrita, como decimos los mexicanos, ¿sí? Porque sí está rudo que vengan, que nos inspeccionen. Y hablando de los aguinaldos, mi hijo ha trabajado en empresas americanas, ¿sí? Y cuando dicen, hasta ahí mi hermano, ahí nos vemos. Oigan, ¿y qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Las gracias. La van a ver a ti. Y muchas veces Así, ni las gracias. Así que, en primer lugar, a los gringos, eso de que tengamos aguinaldos y vacaciones, a mí lo que no me costaba a fin de año, ¿verdad? Todas las prestaciones. Bueno, acuérdense de que la fábrica que nos arrebató el gobierno, ¿verdad? Pues dábamos 117% de prestaciones sobre el salario base, ¿sí? Y hablando de la CTM y de JOFA y de todo lo demás, bueno, ¿qué les puedo yo contar? La CTM, el brazo armado del PRI, pues por eso nos atacó la CTM, ¿no? Con la que nada más trabajamos 50 años, ¿sí? Y una anécdota, los rusos fueron a ver a mi suegro, ¿verdad? Para decirle, oiga usted, queremos que el sindicalismo inglés reconozca a nuestro sindicalismo en Rusia como un sindicalismo democrático. Bueno, pues ¿qué quieren que les haya respondido mi suegro? Pues quédense sentados ahí porque yo jamás voy a aceptar que el sindicalismo ruso sea un sindicalismo democrático. Ahora Andrés Manuel está abriendo el sindicalismo. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué hace con Pemex? Ya se fue Romero de Champs. A ver, ¿dónde están las elecciones de Pemex? De los obreros. ¿Qué tan difícil es decir? Pongan sus planillas. Incluso yo había dicho, Romero de Champs, ¿quieres seguir dirigiendo Pemex? A pesar de todo lo que sabemos de ti, ponte en una planilla, a ver si te votan los trabajadores. Y que haya 5, 6, 7 planillas, ¿no? Está muy bien, la democracia sindical es muy importante. Por supuesto que sí, ¿no? Todo lo que se rigidiza y todo lo que se politiza en el ambiente laboral es malo. Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a ir por lo del impuesto. Espero que sea nada más el 3% y que no a la Kamala Harris se le ocurre aumentarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, pero pues no sé si esté pintada o si, ya saben, los alegatos tardan 1 año en resolverse o 2 o 3, porque muchas cosas podríamos hacer también con la OMC nosotros. Acuérdense que ya para terminar les digo, el déficit que tenemos con China es salvaje, ¿sí? Déficit, más de 80,000 ya millones de dólares. Están exportando unos 83,000 millones de dólares y nosotros 7,000. El comercio total con China de México es de 90,000 millones de dólares. Entonces, pues nuestras industrias están siendo muy dañadas, en nuestro empleo y todo lo demás, ¿no? Entonces ya es hora de que frenemos eso. Y también volvernos como la Kamala, ¿sí? Proteccionistas. Nos estamos moviendo hacia un autarquismo económico en general. Es parte de la no globalización de la que nos estamos alejando. Muchos países del mundo
porque no creo que nos ha ido muy bien. Para terminar, nada más, el Tratado de Libre Comercio, la apertura, todo, qué fabuloso, qué sensacional. Crecimos al 2% por 36 años. Pues, qué maravilla. No, pues, nos ha dejado más pobres de lo que estábamos cuando los modelos eran mucho más nacionalistas, vamos a decirlo así, en pocas palabras. Pues señores, muchas gracias por sus atenciones. Gracias, ingeniero, por las consideraciones. Licenciado Carlos Mesa, por favor. Sí, gracias. Bueno, retomando un poquito el tema de los pomposamente llamados agregados diplomáticos, que así empezó ¿Sí? a llamárseles a los agregados diplomáticos, que no son más que lo que ya hemos dicho, que son supervisores laborales, ¿no? Vienen a supervisar y precisamente hablando del sindicato que mencionaba el ingeniero, de los cambios que se pretenden, ellos quieren que haya una democracia sindical, que haya seguridad laboral e higiene, e inclusive homologar leyes laborales con Estados Unidos y Canadá. Esto es muy importante porque no olvidemos, ojo, la fracción demócrata del Congreso de Estados Unidos siempre estuvo a favor de que hubiera una certeza de que en México se cumpliera con esta reforma laboral que previamente ya se había autorizado en México a mediados del año pasado. Entonces, esta mujer, Harris, que no le gusta el libre comercio, efectivamente, lo ha mencionado, pues demócrata, y los demócratas siempre se manifestaron en ese sentido de que querían tener una certeza de que en México se cumplieran esto que mencionaba de la democracia sindical, la seguridad laboral e higiene, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un alto riesgo de que no nada más estos supervisores laborales vengan a verificar que los acuerdos del TEMEC se cumplan en cuestiones laborales, no, sino que también vienen a supervisar que las propias leyes mexicanas se estén cumpliendo en ese sentido. Entonces, a este grado estamos llegando, y esa es la interpretación que se le da a esta cuestión de la certeza en cuanto a la democracia sindical, seguridad laboral e higiene, que son acuerdos o reformas de la ley laboral mexicana previa al TEMEC, y ellos también quieren intervenir en eso. Y ahora con la señora Harris, ojo, porque ya veíamos venir con los demócratas una situación más complicada todavía, ¿no? Pues esa es mi intervención nada más. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciado Carlos. Abogado, por favor. No, que a menos que alguien quiera antes que yo. No, al menos yo no percibí que alguien solicitara la palabra. Bueno, porque sí me gustaría hacer la nueva titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Yo no veo tan grave, lo estudio en letras inglesas, ¿no? Derbez acreditó estudios hasta recientemente, hasta el año 2014, pues, según Ernesto Villanueva comprobó, pero bueno, eso no importa. No sé si ella ha hecho declaraciones al respecto, pero sí leí declaraciones en torno a su toma de posesión sobre la importancia que le va a dar a los inspectores laborales. Entonces, por eso a mí me pareció muy importante que nos lo destacara el doctor Serrapuche, porque, insisto, yo no había encontrado notas al respecto. Carlos me dice que sí he leído artículos, pero pues parece que no, insisto, que no calaron muy hondo en el debate de la opinión pública, y por eso es que me sorprendió o me llamó tanto la atención, y creo que nos debe concitar a profundizar la aportación que nos dio el doctor Serrapuche al asistir como invitado nuestro. Miren, sobre la participación de la OMC, dos tópicos que me gustaría comentar. A nosotros, al hacer nuestra participación en el año pasado y antepasado, ¿no? Sobre la planta de Volkswagen en Audi, por lo que el contrato que tuvimos acceso gracias al ingeniero Carpinteiro, y que canalizamos en la forma en que lo canalizamos, denunciando ante la Auditoría del Estado y haciéndolo saber a la Embajada de Alemania. Y recordará que incluso un primo mío nos entrevistó en Alemania, y mi primo, el abogado Ángel Peralta de Basburg, nos dijo, bueno, esto es noticia crimen y la Fiscalía Alemana debe conocer de eso. Por eso lo he hecho de habérselo hecho ustedes llegar al embajador Peter Temple.
acreditado en la República de México como embajador de la República Federal Alemana. Así que hasta tuvimos consulta de abogado alemán gratis, de carambola. Bueno, en aquella ocasión habíamos destacado la presencia, aquí seguramente el capitán Obando pues, nos ayudará mucho a dilucidarlo, de un prominente agente de la CIA en Puebla que se llamó Richard Karl Orden. Como Richard Karl Orden tuvo un alto contacto con los ejecutivos de Volkswagen, y me atreví en alguna ocasión a decir que había circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar quién filtró la información de las emisiones de CO2. Yo la verdad no creo que eso haya sido casualidad. Lo ubico franca y abiertamente como una guerra comercial, porque además tenemos detectado a la gente que lo hizo. Sobre la OMC, quiero recordar que nosotros entramos al GATT de 1947, GATT, acuerdo comercial que se sustituyó, que se novó, para decirlo en términos muy jurídicos, por la OMC en los tratados de Marruecos del 95. Bueno, vamos a hacer un poco más de historia. Acabada la Guerra Mundial, junto a los acuerdos de Bretton Woods, la Carta de La Habana iba a crear la Organización Internacional de Comercio. Esto se frustró porque el Senado norteamericano no la ratificó. En su lugar quedó el GATT de 1947 y este a su vez se transformó en la Organización Mundial de Comercio en el 95. Nosotros entramos al GATT de 47 el 13 de agosto del 86. Y fue el paso previo para suscribir el Tratado de Libre Comercio, porque el principio general tanto del GATT de 47 como de la Organización Mundial de Comercio es la cláusula de la nación más favorecida con enfoque multilateral. Eso en derecho romano se llama estipulación a favor de terceros. No hay que ir a estudiar a Harvard, hay que estudiar derecho romano. Pero bueno, es otro tema. ¿Qué es esta cláusula? Es cualquier beneficio dado por un miembro del acuerdo a otro se extiende inmediatamente a todos los demás suscribientes. Excepción hecha, las zonas de libre comercio y los tratados de unión aduanera. En una zona de libre comercio, un beneficio otorgado por México a Canadá o a Estados Unidos no se entiende extendido a todos los demás miembros del GATT o actualmente de la OMC. Entonces, priva sobre la Organización Mundial de Comercio las reglas de solución de controversias que al efecto se contemplaban en el Telecán y actualmente en el TEMEC. El Telecán, además del Telecán del 94, el antecedente del actual TEMEC, ese yo lo tenía un poco mejor conocido. La verdad es que el TEMEC me representa a mí en lo personal un reto enorme, porque creo que hay que estudiarlo y con detenimiento. Pues tuvo también su origen precisamente en la industria automotriz, por lo que comentaba don Ricardo Villa Escalera de los impuestos ad valorem. Recordarás que México creció, le guste o le disguste a quien no quiera recordarlo, por las exportaciones agropecuarias. Las exportaciones agropecuarias en un modelo de consumo nacional. Se exportaban excedentes. Y eso fue así hasta el año de 1965, es el primer año en que tenemos déficit comercial agrícola. Y ese año don Gustavo Díaz Ordaz, para afrontar esta crisis, tuvo una manifestación en el surgimiento de la guerrilla en la Sierra de Chihuahua, el famoso asalto al cuartel de Madera del 23 de septiembre de ese año. Se creó la zona de maquila fronteriza. En ese decreto de Díaz Ordaz del 65, de la zona de maquila fronteriza, se importaban bienes no terminados, se armaban, se terminaban en la frontera y se reexportaban a Estados Unidos, y se le daba un código aduanero, una franquicia aduanera, solo por el valor agregado y no por el bien terminado. Este esquema en la frontera, el que lo usó de manera intensiva, fue Lia Iacocca para sacar a Chrysler de la quiebra y competir con las empresas japonesas. Y ese fue el origen de lo que después fue el Tratado de Libre Comercio. Tiene otro origen interesante, el famoso Decreto de Modernización y Fomento de la Industria Automotriz de Salinas de Gortari, 11 de abril de 1989, en donde Salinas de Gortari hacía lo contrario a lo que hacía su papá, a lo que decretó su papá. Don Raúl Salinas Lozano hizo que un automóvil valiera más que una casa, según frase que me dijo a mí don José Gómez Gordoa, íntimo amigo de la familia Salinas, y para todos los efectos nuestro primer embajador en España. Digo el primero porque don Gustavo Díaz Ordaz duró la víspera y el día, ¿no? Así que para todo efecto práctico, nuestro primer embajador después de la Guerra Civil. Esta medida proteccionista criticada por don José Gómez Gordoa a su amigo Raúl Salinas Lozano, pues Carlos Salinas hizo todo lo contrario
y en este decreto permitió la importación de automóviles, subordinada a la exportación de autopartes. Junto con el decreto del 65 y la utilización intensiva del IA y ACOCA, va a ser el antecedente para la suscripción del Tratado de Libre Comercio del 94. Entonces, la industria automotriz está íntimamente ligada a estas políticas, tanto en 94 como actualmente, como en la actual disposición. Esta historia, además, es importante porque creo que es exactamente el rubro en donde va a tener una gran repercusión, sobre todo para nosotros aquí en Puebla. Y esto lo menciono respecto al tema de los valores de los impuestos que señalaba don Ricardo Villascalera. Aquel esquema se hizo así, solo por valor agregado se pagarían. Era la famosa zona de la fronteriza para la maquila. Y que pues no hubo de otra, aunque no la considero lo mejor que pudo haber pasado. Pero en ese momento, pues ante la crisis agrícola que se desató, no hubo de otra. Perdón, eso era todo. Gracias, abogado. ¿Alguien más que desea hacer el uso de la palabra? Perdón si no aprecié la solicitud manifestada, pero algún otro miembro que desea hacer uso de la palabra en torno al tema tratado? Capitán, no sé, alguna... Puso cara de por qué yo. Capitán, doctor Medina, perdón, adelante, doctor. Bueno, yo quería comentar sobre todo esto de los tratados de libre comercio, de todos estos tipos de comercios que los países son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente gana mucho dinero, pero los costos allá, ejemplo, de la luz, del gas, de todos de sus casas, nunca la mayoría de la gente está pagando toda su vida las rentas, las casas, ¿no? Que son dueños de ellos aparentemente, pero están pague. Y entonces también es otro tipo de esclavitud, otro tipo de sistema el que tienen en Estados Unidos. Inclusive aquí en México, estos tipos de mercados, de tratados de libre comercio con eso, únicamente lograron posesionarse las empresas grandes y que al final llegaron a un fracaso de la liberación, a la apertura de los mercados libres para que se pasaran todos los productos, pero nunca viendo el sentido social ni de los verdaderamente salarios verdaderamente justos para los países, y creando una gran miseria y una gran pobreza en todos los países donde se plantan ellos, ¿no? Ellos buscan únicamente sus beneficios. Y vemos que estamos viendo en una epidemia totalmente por una sobrepoblación, sobreproducción de productos que verdaderamente lo único que han hecho es contaminar a todo el planeta. Entonces, tendríamos que tener toda una conciencia diferente, cómo se tendría que hacer los nuevos tratados de comercio, con qué sentido social o con qué sentido de desarrollo verdaderamente para los países y no explotarlos, ¿no? Como los han venido explotando. Bueno, eso yo opino, ¿no? Que realmente es una gran labor lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanos comprometidos y con todos esos desarrollos que no se han logrado, ¿verdad? Lo han logrado. Entonces, sí es triste lo que está pasando, es muy preocupante lo que está pasando en el país, pero sí estamos nosotros aquí para comentarlo. De acuerdo, gracias. Adelante, licenciado Carlos. Nadie más ha pedido, ¿verdad? Bueno, Okay. vi que el ingeniero, pero posteriormente. Adelante. Ok. Licenciado Carlos, adelante. Gracias. Esto que comenta, se oye eco, ¿verdad? Un poquito. Ya. Es que tenía los dos dispositivos. Lo que comenta Memo es muy cierto. Las realidades económicas son muy distintas en cada país. Es muy difícil lo que pretendían ellos, ¿no? De homologar muchas leyes y homologar muchas cuestiones, no está muy fácil. Yo simplemente me quiero referir a lo que AMLO dijo en la mañanera, me parece que antier, se me hizo muy interesante cuando estuvo hablando del salario mínimo.
Él dice que sus opositores, los anteriores presidentes, hicieron un dogma, así lo mencionó, hicieron un dogma en el sentido de que si se aumentaba el salario mínimo había inflación, y ahora él dice que en sus 2 últimos años, o sus 2 primeros años de gobierno, el salario mínimo se ha aumentado un 30% en términos reales, ¿no? Sabemos que fue un 16% el primer año y un 20% el segundo año. En términos reales sería un 30% aproximadamente, y no hay inflación. Entonces, dice él que expliquen ahora los exgobernadores del Banco de México, titulares de la Secretaría de Crédito Público, pues de dónde sacaron esos, utilizó la palabra sofismas, ¿verdad? Pues que no es otra cosa más que inventos, en fin. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque esto de las diferentes realidades económicas, él presentaba un cuadro y decía, en 1980, México ocupaba el lugar número 12 del rango de salarios mínimos. En el 90 bajó al 30 y así fue bajando. Resulta que ahora en el 2020 estamos en el lugar 82. O sea, a pesar de ese 30% de incremento en los 2 años recientes, estamos en el lugar 82 y él equiparaba con Latinoamérica. Estábamos a nivel de Cuba y de Venezuela, a pesar de que nos llevaron el colmo, a pesar de los esfuerzos que él ha hecho de estos 2 últimos incrementos anuales. Él está pensando en solicitar un 15% para el 2021, ¿verdad? Pues sabemos que el deterioro del poder adquisitivo en México ha sido brutal. Entonces, bueno, es precisamente un poquito de esta cuestión de las diferencias económicas totalmente marcadas y profundas entre los 3 países de Norteamérica. Entonces, pues yo coincido que difícilmente esos $16 que dé lo que dé, a mí me da 76,000 pesos, a 20 pesos, 76,800 por 30 días, pero en fin, eso es lo de menos. Y se ve casi imposible. Yo creo que sí, las empresas van a optar por pagar el impuesto, que efectivamente que no pasara de un 5% para que realmente fuera pues más ventajoso. De otra manera se ve muy difícil, ¿no? Entonces, pues la realidad económica en México es muy diferente, muy distinta, seguimos muy atrasados y bueno, pues a ver, ahora que expliquen, yo creo que tiene razón AMLO en ese sentido, que expliquen por qué si se ha aumentado el salario mínimo no ha habido inflación. O sea, se ha aumentado el salario mínimo en proporción mucho más alta de lo que se venía aumentando anteriormente y ahora no ha habido inflación. Esto es básicamente lo que yo quería comentar en relación a que sí, las situaciones son muy diferentes en los 3 países, ¿no? Nada más. Gracias. De acuerdo. Adelante, ingeniero. Adelante. Bueno, miren, este es un tópico muy interesante, ¿sí? La inflación se causa a través del empuje de los costos, por un lado, y por el otro lado, por un exceso de demanda agregada en el sistema. que no hay ahorita. Son 2 formas en que los precios van para arriba. Se ha estudiado mucho en economía todo esto. Hay una curva que yo les ponía a mis alumnos que se llama la curva de Phillips. Y bueno, pues yo les decía que el que la resolviera le daba $1 millón. Es que esta curva tiene 3 variables. Tiene los precios, los salarios y la posibilidad de pleno empleo. Estos son 3 variables muy importantes en las economías capitalistas, ¿sí? Y se juegan. O sea, se aumentan los salarios, a veces los precios se repercuten y eso pues crea una situación no muy favorable al empleo. Acuérdense que en las economías capitalistas lo más importante es lo que se llama full employment, ¿sí? Incluso se ha recomendado trabajar un poco con inflación, una inflación controlada, desde luego, ¿verdad? Del 3-4%, porque son más fáciles de pagar las deudas
y tiene un incentivo todos los inversionistas de invertir hoy, porque mañana va a salir todo más caro. Cuando de la Madrid estuvo gobernando, los aumentos de precio eran de 10% mensual. Y muchos empresarios decían, bueno, pues ahorita tengo que poner dinero y no esperarme porque el próximo mes va a costar más, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte del impacto del salario. Y la otra es la capacidad instalada ociosa. Las economías trabajan bien sin presiones inflacionarias cuando su capacidad instalada es del 91-92%. Cuando ya se rebasa esa capacidad instalada, entonces ya empezamos a tener cuellos de botella. Y los cuellos de botella causan un efecto friccional en la economía que se refleja en los precios. Los precios suben para buscar nuevos equilibrios cuando hay esos cuellos de botella. La economía mexicana ahorita está deshecha, la capacidad ociosa es brutal. Ahorita pues nadie va a poder aumentar precios para poder vender, todo lo contrario. La inflación ahora con el Buen Fin, que bajaron los precios por los descuentos especiales y se vendieron 238,000 millones de pesos en estos 12 días, pues ya tendió a la baja. Ya no estamos acercando afortunadamente al 3%, pero pues es por todos los, ahora sí como decimos, todos los guamazos que se han recibido en el sector de precios con el objeto de aumentar las ventas, ¿verdad? Entonces se hacen estos grandes descuentos, entonces pues si los precios van para abajo, ¿cómo va a ser que la inflación va a ir para arriba, no? Sí ha habido cierta inflación en los temas agropecuarios, los productos agropecuarios. Sí ha habido, porque bueno, la alimentación está en demanda. Y bueno, pues evidentemente las cosechas no todas coinciden, hay épocas de viaje y entonces los productos agrícolas de repente toman un precio mayor del debido, pero por lo general todos los productos industriales, todos los demás servicios, la tendencia es a la baja, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos de considerar todo esto en una perspectiva general y ver qué es lo que va a suceder. Ahora, ya para ir terminando, quiero mencionar algo que es como una paradoja. México importa 400,000 millones de dólares y exporta 400,000 millones. Tenemos ahora, afortunadamente, un superávit comercial porque hemos importado menos por la pandemia y proporcionalmente hemos exportado más. O sea, ahorita estamos muy bien, con un buen superávit comercial. Si se suman estas dos cantidades, da 800,000 millones de dólares. Y les recuerdo que nuestro PIB es de 1,100,000 millones de dólares. Entonces muchas personas dicen, bueno, ya se abrió la economía, ya estamos importando, ya estamos exportando, esto es jauja y todos vamos a vivir muy bien. Y el resultado final es que estamos viviendo mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí como que las cosas no funcionan. Ahora, de lo que importamos, ¿verdad? Todos los insumos que estamos usando, pues antes no se hacía eso. Ya les he dicho que para exportar, antes se importaba el 5% de insumos, ahora se importa el 40%. Esos insumos no dan trabajo en México, es evidente, dan trabajo en otros países. Entonces, la exportación bajo estas bases viene a convertirse en un espejismo, absolutamente, que no jala a todo el aparato productivo nacional y por eso no podemos crecer. ¿Sí? Aquí lo importante es crecer al 5 al 6%. Eso va a ser una de las metas fundamentales que le voy a proponer a Tatiana Cloutier. Y para eso necesitamos invertir del 25 al 30% del PIB. Y bueno, un 25% del PIB son más de 250,000 millones de dólares de inversión al año. Y un 30, pues obviamente son 300,000 millones de dólares. A ver de dónde los sacamos.
Entonces la inversión pública tiene que aumentar una barbaridad, pero no puede aumentar porque el Estado está completamente desmantelado. Y Andrés Manuel cometió el error, ¿verdad?, de no hacer la reforma fiscal el primer día de su gobierno. Andrés Manuel ya sabe, no va a salir con un presupuesto de 6 billones de pesos. Necesita un presupuesto la nación de 8 billones para que el sector público tenga con qué defenderse y apoyar al sector privado. Ahora sí que estamos al revés, ¿no? El sector privado es el que apoya al sector público. Ya hemos dicho que de 8 pesos que se invierten, 7 los pone el sector privado. Nada más que el sector privado tiene un problema, que es la psicología. La psicología de los empresarios es, pues ya no me gustó. Ah, ya no te gustó, ¿qué? No me gusta el ambiente. Ay, ¿qué vas a hacer? No, pues yo mando mi dinero a Estados Unidos o a Suiza y voy a esperar a que me guste el ambiente. Ah, sí, de veras, sí. Ese es el capitalismo. Hay libertades, pero con las libertades, pues nos podemos sencillamente ahogar o nos podemos, retrogradar, etcétera, por el excesivo uso de libertades. Nosotros no vamos a agarrar una pistola y decirle a cada empresario, inviertes porque inviertes. Ahí está el detalle. Esto es una cosa sumamente compleja. Ahora, Tatiana está ahí porque, bueno, amiga de Alfonso Romo, tengo su libro, tengo las fotos que sacó ella con Alfonso Romo en la campaña con Andrés Manuel, muy interesante. Yo estuve con ella platicando cuando vino a presentar su libro. Juntos hicimos historia. Ese es el libro de Tatiana. Ahora, está en la campaña y ahí pues ella pues vio muchas cosas, aprendió muchas cosas, ¿sí? Y se ganó la confianza de Andrés Manuel totalmente, ¿sí? Porque entonces estamos viendo que las designaciones sumamente importantes se dan por la confianza en la persona, por su honestidad, etcétera. Como ha dicho Andrés Manuel, 90% de honestidad, 10% de conocimiento en la materia. Ahora, esto, pues no sé lo que opina el grupo, ¿sí? Todos ustedes, ¿qué opinan de esta situación? De que decía Manuel Cloutier, su hermano, que el primer acto de corrupción es tomar un puesto para el que no se tienen las capacidades específicas necesarias. Lo acabo de leer. Imagínense, Manuel Cloutier, Manolo, que quiere ser candidato independiente a la gobernatura de Sinaloa. Qué bueno, pero parece que no le está yendo muy bien. Bueno, le fue bien en la candidatura independiente a la diputación. Fue el primer diputado de 500 independiente, pero cuando quiso irse al Senado como independiente no lo logró. Y ahora en Sinaloa quiere ser gobernador con candidatura independiente. Bueno, yo lo lamento porque su papá siendo del PAN y todo, bueno, pues la verdad que pues él debía de haber seguido, digo yo, en cierta forma, ¿no? En el partido. También Tatiana debió haber seguido en el PAN y está completamente metida en la Cuarta Transformación, ¿verdad? Entonces, estos son temas importantes para reflexionar, ¿verdad? Por eso yo le estoy sugiriendo a Tatiana que hagamos una mesa de economistas, que ya le di muchos nombres, para aerear todo lo que está pasando en México, ¿sí? Economistas de lo que quieran ustedes, de derecha, de izquierda, de todo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos vislumbrar para que este país despegue y sobre todo con la pandemia encima, y si no hay suficientes estímulos, hay una franja de empresas tremenda que no está recibiendo pero ni un vaso de agua. Y eso quién sabe cuánto pueda durar porque ya su capital de trabajo está hecho pedazos. Si la pandemia continúa, entonces la recuperación va a ser muy lenta y Andrés Manuel, pues no sé a qué le esté tirando. Mire, en números es muy sencillo. Andrés Manuel le ha metido estímulos $2,000 millones a la economía, ¿sí? Necesitamos de 30 a 40 mil millones de dólares de estímulo para que esto funcione. O sea, se está arriesgando demasiado porque ya los ingresos están muy mal, las ventas muy mal, el desplome es tremendo, son casi 10% del PIB. Si el PIB son 20, que serían 25 billones de pesos, 21, tengo aquí todos los datos del PIB de México, ¿sí?
Y nada más les digo a ustedes algo que sí me preocupa. La parte del sector primario, agropecuario, todo eso, nada más es el 4%. Un sector tan grande, tan fuerte, bueno, que vemos, implica todo el país, ¿no? Es el territorio en donde se desenvuelve la agricultura, la minería, la cuestión ganadera, la silvícola, 4% de aportación. El sector manufacturero, que es la parte segunda, ¿verdad? El sector secundario. Secundario. Secundario y terciario, el 31% al día de hoy. Tengo todos los datos de todas las producciones, de todas las diferentes ramas de la manufactura en México. Y el sector terciario, pues obviamente se va con el 60 y tantos %, ¿verdad? Es donde están ahí todos los servicios, ¿sí? Incluyendo los servicios financieros, comercio, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo les diría a ustedes que la verdad necesitamos apretar el paso, estudiar muy bien el modelo de México, porque estamos saliendo de un modelo neoliberal, pero no acabamos de construir nuestro propio modelo ahorita y tenemos encima el reto mayúsculo de la pandemia. Bueno, ya no quiero abusar. Hasta ahí llego. Sí, gracias. Adelante, abogado, adelante. ¿Seguro no hay alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Porque me gustaría ahondar sobre un comentario que hizo Guillermo sobre los nuevos tratados de comercio que observen otro tipo de regulación de contenidos, porque el mismo tratado Telecán del 94, que es el que yo insisto, lo confieso como un mea culpa, tengo pendiente sentarme a estudiar el TEMEC. Y creo que es un pendiente que hablo por mí, pero creo que debo extenderlo, me atrevo a extenderlo colectivamente, y colectivamente no solo a este grupo, sino al conjunto de la sociedad. Hay que sentarse a estudiar el TEMEC. Es obligado para tener una visión de lo que se nos aproxima. Pero bueno, en aquel tratado del 94, y por lo que poco que se pueda saber, se extiende al TEMEC, era en sí mismo una distorsión de un tratado de comercio. Comercio desde la época de Ulpiano, allá en la Roma clásica, era mercaderías, cosas muebles, ni siquiera los terrenos, ni siquiera el negocio inmobiliario se le consideraba una mercadería. Sin embargo, en el TEMEC y posteriormente en el TEMEC, sin embargo, en el Telecán, que ojo, hay que ver que se estaba suscribiendo en el contexto de la ronda Uruguay del GATT de 47, se empezaron a negociar flujos en servicios, regulaciones, materia laboral, condiciones, cosa que no tiene nada que ver con comprar y vender mercaderías. Se extendió de una manera brutal el concepto de tratado de comercio, más allá de su naturaleza esencial. Que está muy bien, bueno, sí, pero no era de comercio, era de muchas otras cosas además. Era un tratado de inversión, era un tratado de regulación de infraestructura, era un tratado de disposiciones de contratación y sobre todo algo muy interesante que después afloró en las negociaciones del Tratado Interpacífico, que finalmente se frustró con la elección de Trump y quién sabe si renazca ahora con la elección de Biden. De reglas de solución de controversias. Las soluciones de controversias entre estados estaban regulados desde las convenciones de La Haya y posteriormente de Ginebra. Eran la intermediación, el arbitraje, el juicio internacional ante el Tribunal Internacional de La Haya. Y estaba la solución de controversias entre particulares de corte internacional, el viejo derecho internacional. Estos esquemas se instituyeron algo totalmente nuevo. Las reglas de controversias entre un inversionista y un Estado de T-a-T, de tú a tú. Hubo arbitrajes entre un inversionista y el Estado. Eso es gravísimo, eso distorsiona por completo la solución, la naturaleza de las cosas. Y se previeron por primera vez precisamente en los paneles arbitrales del Telecán del 94. Después se entronizaron en el Banco Mundial. Incluso supimos y vimos el conflicto que tuvo la Argentina con Repsol, ¿verdad? Repsol, un sujeto privado al Estado argentino de T-a-T. No el Estado español representando a Repsol contra el Estado argentino como estados nacionales, sino una empresa ante un Estado. Y bueno, algo muy similar es lo que estamos viendo con estos inspectores laborales, es más grave aún. Estamos viendo una aplicación extraterritorial de una ley que no es ley, de una ley ambigua, que es mitad la ley mexicana del trabajo, mitad la Wagner-Act. Entonces, bueno, eso me gustaría nada más ahondarlo respecto a
inquietud y la preocupación de Guillermo, ¿no? Guillermo es los tratados del comercio en el futuro. Bueno, es que estos tratados de comercio ya no son tratados de comercio, ya son otra cosa. Incluso en virtud de estos tratados de comercio se derogó entre nosotros una legislación que preveía la transferencia de tecnologías, porque no era económico, no sé qué quiero decir con eso. La economía se gobierna, no existen las leyes de la economía. La economía se gobierna. Que el empresario mete para sacar, bueno, meto para sacar, esa es tu función, en donde el Estado te diga, y como el Estado te diga, si no, no. Sobre esas reglas metes para invertir. Que no te gustan las reglas, te sometes. Si se quiere llegar a algo que cree una noción que no me gusta porque es de Tomás de Aquino y que se llama el bien común. Como las cosas de Tomás de Aquino a mí me dan urticaria, prefiero no usar la expresión bien común. Pero bueno, el interés general, ¿no? Estos tratados rompieron por mucho la noción de lo que es un tratado de mercaderías, de libre flujo y venta de mercaderías. Entonces, ¿qué se puede esperar en un futuro? No lo sé. Quizás si hubiera sido un tratado estrictamente de comercio, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso era todo. De acuerdo, sí, interesante este enfoque, esta precisión respecto a la rectoría del Estado, ¿no? Muy bien. No, a soberanía, porque la rectoría del Estado sí. Incluso puede ser un Estado que no tenga actividad económica como tal, ¿eh? Puede ser un Estado sin una presencia económica paraestatal, pues, para decirlo claro. Puede serlo, pero con reglas. O puede ser, sí, como de una actividad paraestatal. Pero eso de que las leyes del mercado rigen sobre la soberanía y la constitución del Estado, por ningún motivo, ¿eh? Es más, no fue nunca. No creo que a Adam Smith se le ocurriera en esos términos. No es que no creo, es que a Adam Smith no se le ocurrieron en esos términos las cosas. De acuerdo. Capitán, adelante. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, más que intervención en los temas que estamos tratando, es hacerles una invitación. Me gustaría invitar al abogado Peralta sobre este tema perfectamente, al ingeniero Villescalera, a Carlos. Bueno, ya actualmente pudimos concretar una emisión de radio, ahora sí es radio, independiente de ser por Facebook, es el 93.5 de FM, ya tenemos la emisión de radio, igual el programa se llama Directo en la Llaga, ir a la raíz del problema. Entonces, invitarlos a todos ustedes a estos temas muy importantes. Bueno, vamos a hacer la transmisión de 8 a 9 de la mañana. Elegimos este horario porque es después de las noticias. Ok. Sí, es después de las noticias, siguen escuchando las noticias el auditorio y posteriormente seguimos nosotros. Inclusive este próximo lunes vamos a tener a Jorge Alduzzi como invitado. Bueno, yo les digo que nos acompañan, yo no creo que sean invitados porque es el programa de todos. Algunos guardias que han despedido de la empresa de ERI, empresa que denuncié con Barbosa y desafortunadamente nunca hizo nada. Hoy, como ya no son comparsas de él, pues ya empiezan a ajustarle las tuercas y ya saben la forma de manejar esto. La invitación está abierta, les vuelvo a repetir, los días lunes de 8 a 9 de la mañana. Creo que por medio del radio es la mejor forma de dar a conocer todas estas ideas de opción ciudadana que son muy buenas, pero hay que influir en esa política pública para poder dar soluciones a todos estos problemas. Son muchas mentes muy fantásticas, muy creativas, pero creo que estamos ensimismados en estas pláticas o diálogos. Hay que influir más con esta forma de pensar. Creo que el abogado Peralta ha hecho ya varias acciones jurídicas y por ahí hay un pendiente de lo que denunció de Rafael Moreno Valle en el aspecto de quemar rápido sus cuerpos, entre comillas. Y pues hay muchas cosas que la ciudadanía desconoce y que creo que Opción Ciudadana tiene que influir en informar, en tratar de visualizar más en una forma más precisa, más clara para todos estos ciudadanos que a veces hablar de TEC, hablar de diferentes temas son muy complicados para la mayoría de la gente. Entonces hacerlos más concisos, más fácil de digerir. Entonces la invitación está abierta, ingeniero, abogado Peralta, Guillermo, Carlos, Ernesto, es de todos los temas, es general, inclusive estamos invitando a los vecinos de las unidades habitacionales que tienen problemas, cuestiones familiares, de abuso tanto del hombre a la mujer y la mujer al hombre, y bueno,
Queremos hacer un programa bien para toda la ciudadanía y poder realmente influir en estos cambios que hemos buscado con Opción Ciudadana. Creo que aquí tenemos ya la oportunidad de poder tener un mayor alcance en las personas. Gracias, estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación, capitán. También de manera textual la refirió en el grupo. Y pues sí, bueno, queda abierta la posibilidad. Es cuestión de ponernos de acuerdo con usted para incidir en ese espacio radiofónico. ¿Alguien más? El que desea hacer uso de la palabra para tratar algún tema ya en el punto de asuntos varios. Alguien que desee intervenir. Adelante, ingeniero. Sí, adelante, ingeniero. Nada más para lo del capitán, es 93.5 FM, pero ¿este es radio abierto a la ciudadanía? FM, sí. FM, sí, 93.5. Muy bien. A las 8 de la mañana, ¿verdad? Los lunes, ¿no? Es correcto, 93.5 de FM es radio abierto, todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Exactamente, ahí vamos a estar ya, inclusive la estación pues sigue transmitiendo, transmite de 7 de la mañana a 9 de la mañana ahorita. Es el horario de su barra programática. Muy bien. Pues miren, un asunto que yo creo que es importante es la crítica por primera vez a Alejandro Gertz Manero, que ya salió en los periódicos, que lo tildan de nini, imagínense. O sea que ni estudia ni trabaja, o pues ni resuelve ni esto ni aquello. Me impresionó un poquito porque en la columna, creo que de Astillero, de La Jornada, pues ya le empiezan a clavar, ¿sí? Algunas puñaladas. Y bueno, no sé si se las merezca. Tiene 81 años, tiene encima pues todo el aparato de la Fiscalía súper autónoma, como se ha cansado en decir Andrés Manuel 100,000 veces, y pues no sabemos qué resultados haya realmente a la ciudadanía. Entonces quiero mencionar que por primera vez he visto un ataque, ¿sí?, periodístico sobre él. El segundo asunto es lo de Santiago Nieto, que se supone, también todo está escrito, que ya bloqueó 31,000 cuentas de los narcos. Bueno, pues verdaderamente esto es algo insólito, ¿verdad? La lucha contra la delincuencia pues va para la extinción de dominio, según dicen. Ojalá y todo ese dinero en las cuentas se pudiera integrar al erario público. Claro que no es fácil, me imagino, legalmente. Ahí el licenciado Peralta que diga, porque, bueno, pues está muy bien, ¿verdad? Hay 31,000 cuentas y pues los que tienen las cuentas se van a defender, ¿verdad? Como siempre, y van a decir que por qué las bloquearon, en fin, todo un problemón ahí legal. También aprovecho para decir que el famoso Mayo Zambada nunca llegó a la cárcel y tiene 30 empresas perfectamente bien establecidas en México, perfectamente bien legitimadas, y ahí están todas muy contentas. Según un reporte que leí por ahí, no sé si Anabel Hernández o Ana Lilia Pérez, estas mujeres que se han dedicado tanto, ¿verdad?, al estudio de todos estos fenómenos del narco. Eso me parece increíble, que una persona de la cual se supone que estaba arriba del Chapo Guzmán, en mando, ¿verdad?, esté en plena libertad actualmente en México, ¿sí? Y por último, la reportera, no reportera, estoy mal, una mujer que hoy le dio las gracias a Andrés Manuel, ¿sí? Muy sentidas gracias desde su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque le había presentado hace tiempo esta mujer en la conferencia de prensa la situación de su hijo. Lo torturaron, le extrajeron alguna declaración y lo encarcelaron 10, 12, 13 años. Y todo fue algo que no debió de haber sucedido. Sí, pero lo importante es cómo se resolvió esto, licenciado Peralta. Eso sí me interesaría mucho su criterio. ¿Saben lo que pasó? Bueno, yo francamente
me quedo con los ojos cuadrados. Andrés Manuel le escribe una carta al presidente del Tribunal Superior, no, estoy mal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en relación a este muchacho, no sé si se llama Rafael, ¿sí? Desde luego, vamos a decir, presionado por la mamá, las mamás, siempre rescatando a sus hijos, lo cual me parece estupendamente bien. Si no es por las mamás, me lleva el tren, nada más los desaparecidos, ¿dónde andan? Es una cosa, es una locura, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Total, que el presidente de la Suprema Corte habla con el juez y lo que ustedes quieran y manden, y hoy, a las 3:30 de la mañana, ese muchacho quedó libre. Bueno, ¿qué nos hace pensar esto? A todos los miembros del grupo. A ver, díganme, ¿qué nos hace pensar? Que yo tengo que llegar con el presidente, expresarle de viva voz y con todo el sentimiento, ¿verdad? De mi alma, como una madre, ¿sí? Después de ver a su hijo ahí arruinando su vida en la cárcel y tratando de intervenir y que el presidente le escriba al presidente de la Suprema Corte y que él dé prácticamente una orden para que se haga justicia y que se haga justicia en 24 horas, eso no suena bien, en primer lugar. Qué bueno que el muchacho está libre, qué bueno todo lo que ustedes quieran y manden, pero el procedimiento, la metodología, ¿qué nos da a entender? Bueno, que si a mí me pasa algo, si no me pongo enfrente del presidente, pues no voy a tener justicia. No, esto francamente es muy grave para mí y bueno, y para todo México. No sé, desde luego Andrés Manuel lo habrá hecho con la mejor de las intenciones, pero pues yo creo que el presidente de la Suprema Corte debía haber dicho, bueno, vamos a abrir el caso nuevamente, vamos a estudiarlo, en fin, y le vamos a informar a la población qué es lo que está pasando. Ahora, ustedes saben que la tortura, pues es muy difícil de demostrar, ¿sí? Ya me pegaron, tengo moretones en todo el cuerpo. Pues después de 10 años, ¿dónde están los moretones, verdad? Entonces, todo eso es algo también sumamente grave, ¿no? Las declaraciones bajo tortura, etcétera, etcétera, porque claro, cualquier reo dice, no, me torturaron, no, ya ahí muere. Bueno, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué vamos a hacer sobre eso? A ver, licenciado, lúzcase usted con una buena respuesta. No me puedo lucir porque desconozco el expediente. Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue mi maestro. Supongo yo que el expediente le permitía a Arturo actuar en esos, bueno, Arturo darle indicaciones al juez para actuar en esos términos. Lo permitía el expediente, supongo yo, quiero suponer, pero no lo sé. Lo que pasa es que la imagen no proyecta nada positivo, como usted dice. Aún siendo esa la realidad, no es como se percibe. Y no es muy grato que así sea. Por eso. Pero bueno, yo lo que sí quisiera destacar es que este acercamiento de estas 2 últimas semanas, por lo cual pues yo le sugerí a Ernesto como coordinador que abocáramos pues esta sesión como tema central al que tratamos, fue producto de una experiencia colectiva y eso es muy enriquecedor desde el punto de vista político. Fue Carlos quien tuvo la posibilidad de tener un invitado de lujo como Jaime Serrapuche. Creo que hicimos una aportación lo más interesante que pudimos a nuestro alcance con él. Luego Ernesto como coordinador invitó al presidente al líder del empresariado en Puebla, al líder formal al menos del empresariado en Puebla, que no es cuestión menor, por supuesto, y me dio la impresión de que él no tenía en el radar un tópico grave y fundamental, y que por lo tanto fuimos enriquecedores ante él, esa impresión al menos tengo yo. Y después surgieron varias ideas. Miguel, que ahora no se contactó lamentablemente, fue el que me dijo que hiciéramos un pronunciamiento, que valdría la pena hablar con Ernesto para hacer un pronunciamiento. A Guillermo se le ocurrió que invitáramos a la prensa. Entonces fue un trabajo colectivo y eso habla ya de un nivel de organización muy alto. Y cuando se tiene un nivel de organización y una capacidad de detectar los problemas de la realidad y decidir en él, se puede empezar a desplegar un nivel de poder. Modesto, el que podemos nosotros, ni modo que el de Rockefeller, ¿verdad? Pero un nivel de poder empieza ya a desplegarse y eso no es fácil que se dé.
hemos tenido durante muchos años, volviendo un poco al esquema de la diferencia entre el proyecto Portes Gil y la Wagner Act, el esquema de hacer bochinche en grupo para que el jefe me jale y me dé un empleo. Eso es a lo que se le dice política habitualmente en este país. Creo que no es lo que nosotros debemos hacer y creo que es un esquema que ya quedó en el pasado por completo. No está en el presente, pero es un presente tan obsoleto y muerto que lo que hace es apestar. Entonces yo creo que lo que nosotros, este camino que hemos emprendido creo que es muy valioso y creo que esa capacidad de actuar colectivamente y de manera organizada vale la pena, creo yo, seguirlo cultivando. Eso es todo lo que yo quisiera decir. Gracias, abogado. Doctor Medina, y después, Sí. licenciado Carlos. Sí, yo para abonar lo que dice Ricardo Ricardo Villescalera, de esta madre dolida como ella es, sí, el muchacho hizo un delito, no sabemos qué delito hizo, pero sí creo que lo dieron 12 años de cárcel y aparte fue las torturas que hizo. Entonces pasaron los 12 años, los cumplió y entonces se quejó la señora, la madre de él, con varias organizaciones y comprobaron que verdaderamente había sido, que lo habían torturado, ¿no? Varias veces. 3 organizaciones internacionales aprobaron y afinaron que sí fue torturado. Y aparte de eso ya había cumplido su condena de 12 años y entonces, pero no lo sacaban de la cárcel. Entonces la madre iba a implorar por él, pues ya había cumplido su condena y por qué lo tenían ahí, ¿no? Claro. Pero este fue un caso, uno. Pero ¿cuántos casos habrá en las cárceles de México que verdaderamente son palacios de extorsión y de contrabando y de manipulación con todos los familiares, sacándoles el dinero y todo? ¿Eso es la justicia que tenemos? ¿O esos son los castigos que estamos aplicando en México? Eso, aunque sabemos que tenemos la separación de poderes, pero el presidente es el presidente de México y tiene que estar viendo también, tener esa responsabilidad con esos señores que también son ciudadanos, que violaron la ley. Bueno, pues que paguen su tiempo que fue, pero que salgan, que respeten los derechos humanos. Bueno, eso es gravísimo lo que está pasando en estas autoridades y sobre todo en la procuración de justicia. Claro. Eso es todo Sí, lo que quiero hablar. Sí, de acuerdo. Licenciado Carlos. No, pues básicamente es el comentario de Memo, es exactamente lo que yo quería comentar, en el sentido de que este muchacho, independientemente de si lo encarcelaron o no, de manera que procedía de las torturas, en fin, todo esto que, pues, desde luego, no dudamos y sabemos que será, ya había cumplido la sentencia y no lo dejaron salir. Eso es lo que realmente ya estaba reclamando la mamá. Ya cumplió la sentencia, bien o mal, encarcelado de manera que sí procedía, que no procedía, con torturas, eso ok, mal, muy mal, pero ya había pasado. Cumplió su condena y no lo dejaban salir. Eso es lo que quería comentar. O sea, es exactamente lo que comentó Memo. Entonces, pues aparte de si se metió injustamente, ahora era injustamente que Retenido. era justicia total que no saliera después de haber cumplido una condena. Claro. Entonces, por eso creo yo que fue la reacción, sin ser abogado ni conocer tampoco el caso, fue la reacción tan rápida de Saldívar de la REA, Claro. porque pues ya no les quedaba de otra, ¿no? Entonces, también por eso se atrevió, yo creo, AMLO a meter la mano. Pero bueno, básicamente ese es el comentario, digamos, abonando un poco a lo que comentó Memo, ¿no? Nada más. Gracias, licenciado Carlos. Abogado, sí. Bueno, en ese mismo tópico, lo que sí creo que es digno de destacarse es un caso paradigmático en la vida reciente del país y que ese no ha sido objeto de sentencia, que es Israel Vallarta, por el caso de Florán Cassés y de la famosa banda de los Zodíacos, y donde está más que claro que fue un delito hechizo por la policía de Felipe Calderón para que sigan diciendo que el aula azul de los 90 fue una maravilla.
Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Qué vamos a hacer con Vallarta entonces? ¿Vallarta sigue preso? Ese no podrá Arturo, por una intervención ante la presidencia de la República y una carta a Arturo Saldívar servirá de muy poco. Servirá para decir, oigan, por lo menos primero sentencien. O no servirá de poco, podrán acelerar que se dicte sentencia, pero ahí sí no podrá ser de un día para otro la solución, ¿no? Bueno, pero eso de dictar sentencia, ¿por cuánto tiempo se sientan los jueces antes de dictar sentencia? Bueno, hay gente en la cárcel, como dice Memo y Carlos, que llevan 5 años sin sentencia. Oigan, pues esto es fabuloso, fabuloso en teoría, ¿no? Yo ya llegué a la cárcel, no me dictan sentencia. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que me quede aquí hasta que me muera o qué pasa? Pues es el caso de Israel Vallarta, por eso es tan grave, ¿no? Bueno, por eso. Es que, ¿qué tiempo tienen las autoridades, por decirlo así, para dictar una sentencia en caso de cualquier ilícito? Vamos a ver. No, que se agote el proceso de instrucción, ¿no? Que se agote una vez que se agote el proceso de instrucción. En este caso se ve que hay una deliberada intención de muchos poderes para obstruir la libertad de Israel. La libertad o la condena ya fijada de Israel Vallarta. Yo digo que la libertad, pero bueno, eso lo digo yo. Bueno, se dice que muchos indígenas están ahí, desgraciadamente, nuestros hermanos indígenas, y que llegan a la cárcel por delitos menores y que no se les dicta sentencia. ¿Y cómo es posible? Pero eso me parece verdaderamente una súper injusticia. Sí, claro. O sea, una injusticia al doble o al triple. Y nosotros lo vamos a permitir, que no se puede reglamentar eso, o qué diablos está pasando en nuestro sistema de justicia. No, es que está reglamentado. A ver, está reglamentado, es que violando toda reglamentación hasta donde podemos saber, por eso vale mucho la pena leer la crónica llamada novela de no ficción, que no está el reportaje de Jorge Volpi, una novela criminal sobre el caso de Israel Vallarta. Es ampliamente recomendable. Bueno, pues ahí está. Otra mancha más al tigre, sí, Guillermo, claro. y Carlos y todos los que están ahí. A mí no me cabe todo eso en la cabeza. ¿Cómo es posible que yo esté en una cárcel sin que me dicten sentencia? Claro, claro. Bueno, pues entonces, eso explica la celeridad, de actuación de Arturo Saldívar. Había en el caso de este chico donde se estaba haciendo algo grave, era de fácil solución. En el caso de Israel Vallarta, pues también tendrá que abocarse a una solución inmediata, pero no va a ser de un día para otro, será más complicada, ¿no? Les doy otro dato nada más. Hay en el país 33 millones de delitos al año. Ustedes ya lo saben y ya se los he platicado y casi no me cabe tampoco en la cabeza. De esos 33, me acabo de enterar que 6 millones son llamadas de extorsión de las cárceles, que me parecen magníficas. Y les voy a decir por qué. Porque según lo que está escrito en la prensa, de esos 6 millones que son delitos o llamadas de extorsión, se deriva una ganancia, vamos a decir, para los extorsionadores, ¿sí? A costillas de todo el pueblo de México, que tampoco me cabe en la cabeza. 12,500 millones de pesos al año. Sí. ¿Cómo la ven ustedes? A ver, díganme, ¿cómo la ven? Criminal. Bueno. Eso no debe ser, tienen las autoridades que poner las antenas muy altas y verlos, que no pueden meterla a la casa una persona si no tiene su proceso terminado, que se apuren los procesos. No, pero aquí estamos hablando de un tema cibernético, de los famosos teléfonos, de los chips, de esto, del otro. Pues nacen desde ahí, desde la cárcel. Que no tengo por qué usarlo en la cárcel, obviamente, 0 celulares en la cárcel, pero yo tengo mi celular, claro. Me dedico a extorsionar y la persona que la extorsiono va y deposita a mi esposa que está fuera de la cárcel o a mi hija y ya le robé ese dinero y se acabó el carbón. Ustedes comprendan que 6 millones de llamadas y el Estado mexicano, bueno, tenemos un Estado ya de plano impotente. Vale, vamos a usar esa palabra. Ahora, la cuestión de los crímenes dolosos. Estamos igual o peor que con Nieto y con Calderón y todo. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro gobierno con todo su ejército, marina y ahora Guardia Nacional, que son 97,000 personas dirigidas por el general Bucio, ¿verdad?
que lo hemos visto en televisión varias veces, entonces es, digamos, un Estado impotente, no puede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? A ver, digan ustedes, ¿o qué le vamos a dar otros 4 años a Andrés Manuel? Con todo respeto para él, ya lleva 2. Pues no es buena señal. A mí eso me enerva completamente, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Me parece un contrasentido lo que está pasando en México, por más que lo quieran esconder, ¿sí? Esa es la realidad. Sí, doctor. Sí, mira, Ricardo, sí, efectivamente, hay muchos delitos, pero en la mañana lo estaba hablando Andrés Manuel y ha bajado de acuerdo a las miles de crímenes que ha habido, ¿no? Bueno. Espera, permíteme, Ricardo. Esto lo recibe Ricardo, Andrés Manuel López Obrador recibe un gobierno totalmente corrupto. 35 años de desórdenes y de robos de los partidos políticos, de todos esos que verdaderamente se dicen políticos, pero realmente son ladrones. Esos que no han robado la nación, que han hecho ese desorden. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? Pues tenemos que cambiar. No es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es el Ejecutivo, él. Lo que tiene que ser la Procuración de Justicia. Ahí está el problema grave, que es combinado, estas cárceles y todo eso, están combinados con todos los políticos corruptos. Y meten a la cárcel a gente que les estorba, o que le fabrican un delito y lo meten a la cárcel, como si fuera su cárcel de ellos mismos, de estos delincuentes que están fuera de la cárcel. Tenía que cambiar esto, tiene que cambiar este tipo de justicia. No es Pues de sí, Andrés pero Manuel el único responsable. Somos responsables todos los ciudadanos mexicanos, que tenemos que alzar la voz y decirles que por favor lleven bien sus procesos, que no violen las leyes de los demás, que verdaderamente que exista una buena policía. El ejército es otra función de él. No son de los militares, ¿no? Si empezamos a meter a los militares en esto, se hace un desorden. Se viene una revolución en México. bueno, miren, acaba el Senado de aprobar una ley que cambia por dentro el sistema de justicia de México, y lo ha de saber el licenciado Peralta. Se afectan 4, 5, 6 artículos, específicamente todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, famoso, del cual es presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, lo mismo que es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiene las 2 presidencias. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes en serio es esto. Con estas últimas reformas de hace 2 días o 3 o 4, ¿vamos a ver realmente una justicia en México que valga la pena en términos generales? ¿Tenemos confianza en los jueces? ¿Hay suficientes jueces para empezar? ¿Hay suficientes magistrados, ministerios públicos, todo el aparato de justicia? ¿Le estamos dando suficientes recursos? ¿Se pueden mover bien? Ya lo he dicho yo varias veces, ¿hay suficiente capital humano para aplicar la justicia ante 33 millones de delitos? Si ya les dije que tenemos 2 jueces por 100,000 habitantes y que deberíamos de tener 12, o sea, 6 veces más. Entonces, es una cuestión de estructura, es una cuestión de voluntad, o como dices, Memo, de complicidad. Vamos a entrar a la complicidad. El gobierno, digamos, el mal gobierno y todo lo que puede eso significar, se amafia con el poder judicial y ya nos rompió el queso a todos. Andrés Manuel ha dicho, no quiero que la línea política se mezcle con la línea de la delincuencia. Déjame más que le apague aquí al FOM, le baje el volumen para que no interrumpirlos. De acuerdo. Entonces, tenemos un serio problema y Andrés Manuel también tiene un serio problema. La imagen está siendo afectada en todo el país. O sea, el Poder Ejecutivo da la impresión que está siendo sobrepasado por hechos criminales, hechos de sangre, hechos que afectan fuertemente a la sociedad. Toda violencia afecta a la sociedad. Y ahora que tenemos tantos medios de difusión, pues ya se está creando, yo diría, hasta un amarillismo.
todo sale, todos los hechos violentos salen, las balaceras que hay en Michoacán nos las ponen en la televisión, eso también verdaderamente ya volvieron las autodefensas, ¿verdad? El pobre de Miret ya murió, en fin, tenemos materia para hablar, estamos en un país en que se ve todavía una situación caótica completamente, o sea, el poder rebasado. Esto es inadmisible. Ingeniero. De acuerdo, ok, podemos transitar a realizar planteamientos concretos, cómo incidir. Abogado Peralta, bueno, nada más. Yo creo que es muy importante esto que está planteando don Ricardo, pero creo que deberíamos abordarlo en una sesión específica, precisamente para que pueda tener contundencia. Entonces, pues yo me atrevería a decir eso, que una sesión en la que la preparáramos, tuviéramos ojalá un trabajo previo del nivel que se tuvo con invitados como Jaime Serrapuche, gracias a Carlos Mesa, y capacidad de incidir en ello a nuestra posibilidad y a nuestra medida, pues para que sea fructificante, ¿no? Para que pueda rendir frutos una reflexión con capacidad de incidir, siempre de incidir. Sí, claro. Yo sugeriría que fuera una sesión específica, ¿no? Buena idea, sí, claro. Es muy sí, de acuerdo. Sí, si bien pues transitando en la esfera local, recuerdo que en campaña el actual titular del Poder Ejecutivo Estatal planteaba replantear el sistema carcelario y es decir, hacer una reforma concerniente a este tema. Sí, todo un tópico a tratar, los famosos PPL, las personas privadas de su libertad y fabricación de delitos, y muy amplio el abanico que se desprende, pero sí, la propuesta del abogado Peralta sobre tratar el tema me parece adecuada, y no sé lo que opinen los demás presentes. Por mi parte, yo me retiraría, tengo una cita. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo que es un tema verdaderamente que nos agobia, la inseguridad, el Estado de Derecho, la legalidad, la justicia, que no existe nada de eso. Y echamos la culpa a uno y a otro, y de la historia y del presente, pero sí es un tema que sí amerita definitivamente una sesión completa, yo diría. Así es que yo estoy de acuerdo, si gustan, hasta la siguiente de hoy en 8. Y ahí yo tengo un tópico que no estaría de acuerdo. Yo creo que no es de una sesión, es de un trabajo político de fondo, como el que se hizo con Serrapuche y con el presidente del Consejo Superior Empresarial. Es buscar los enlaces, hacer los planteamientos, buscar consensos, hacer los llamados para entonces la sesión tenga un efecto que enriquezca, ¿no? De acuerdo. Perfecto, me parece perfecto. Y venir preparados, Sí, estoy de acuerdo. Claro, un pretrabajo, ¿no? Y preparados no como una tarea escolar, sí, ¿no? Preparados ya en incidencia social, con un trabajo político, ¿no? Con un PowerPoint. Claro. Ándale. Estoy de acuerdo. Pues yo también. Ya se van a cumplir 2 horas. Yo antes de que te vayas, Beto, yo quería rápidamente mencionar, como ustedes saben, el cargo a mi tarjeta de crédito se hizo, aunque ya recibí los pagos, quedamos bien, quedamos justos, yo con mi parte también, todo quedó muy bien, pero esto era nada más por un mes, el Zoom, por un mes. Entonces yo lo tengo que cancelar, o lo tendría que cancelar unos días antes, porque si no, en forma automática se renueva y me la vuelven a cargar, y cada mes me lo van a estar cargando si no lo cancelo días previos. Entonces mi pregunta es, a mí me está gustando mucho que no tengamos interrupciones, que podamos seguir 2-3 horas. Dime, Gabriel, a tus órdenes. Un gustazo, dime a tus órdenes. Capitán, gracias. Ya, Muteo. Adelante, licenciado Carlos. Digo, a mí me gustaría que siguiéramos con el esquema de tiempo indefinido, ¿no? Que ininterrumpido. Claro. Entonces, pero pues ustedes comprenderán que son 350 pesos al mes, y entonces yo quiero saber con quién cuento. A lo mejor son aportaciones de entre 60 a 80 pesos, dependiendo los que seamos, ¿verdad? Claro. Y pues ahí sí, yo quiero saber si están de acuerdo. Yo también.
en entrarle Yo también, cuenta conmigo, Carlos. Ok, Sí, Memo, también. Alberto, el ingeniero 3, Cuenta, Ernesto 4, cuenta conmigo, Carlos. ok, Por 4, supuesto. contigo 5, obviamente yo también 5. Bueno, pues ya, a 70 pesos, 7 por 5, 35. Órale, va, perfecto. Perfecto. 70. De acuerdo. Ya con eso la ¿Cuándo te los libramos. tenemos que pagar ya, Carlos? No, pues acuérdense que para el día 20, Serra Puche entró el 27 y un viernes antes ya la estábamos utilizando, o sea, el 20. Yo lo contraté por ahí el 17. Entonces, pues, Bueno. los días 17 o Ándale, o me antes, parece ¿verdad? bien. Yo diría que por el día 15 o 14, 15, 14, y les vuelvo a mandar mi cuenta, 15 para los 70 pesotes. Entre el 14 y el 15 está perfecto. Oye, Yo te los doy cuando te te voy a vea. hacer una broma. Ok, Carlos, te voy a hacer una broma. A ver. ¿No das plazos? Sí, ¿No claro. das plazos? En abonos. Yo te lo doy en abonos. A meses sin intereses, como tarjeta de crédito. Como Electra, pagos chiquitos. Ok. Oye, Sí, te podemos dar más y lo que sobre lo aplicas a los cafés. Claro. Bien. No, sí, si quieren. Bueno, a los cafés. Ya saben que yo para el ¿Para pero cuándo? para ¿Para cuándo? más o Adiós, Sí, abuelo. órale. Sí, gracias, Liceo Carlos, por la precisión. Precisamente ese tema con Yamir lo estaba yo teniendo en consideración porque tenía mentalmente registrado la ponencia es decir, una semana antes de la ponencia del doctor Serra Puche, que se había contratado. Yo venía vislumbrando que por 18, 19 de este mes vencería. Y precisamente Claro. lo quiero comentar con ustedes antes de que sé que el abogado ya se va. Haciendo memoria, tenemos pues ordinariamente un tiempo de vacaciones, pues de descanso, digamos. ¿Qué les parece que el próximo 18 sea la última reunión? Independientemente de la precisión, si ya haya vencido el plazo de la contratación de la plataforma o no, pero que el próximo 18 sea la última reunión. Y estaríamos reanudando, no sé si les parezca, el 8 de enero o el 15 de enero. 15. 15 de enero. 15 Tanto de enero. Sí. Es que Más mira, Ernesto, vacaciones. yo estoy de acuerdo en nuestro periodo vacacional, no lo hemos ganado, pero a lo que voy es que si dejamos de pagar porque no vamos a tener reuniones, No. entonces No, hay no. que seguir, Eso es otra hay que seguir cosa. abonando. No, Eso, sí, De acuerdo. es muy diferente. Ok, Ok, entonces sí. Lo quedamos los días 17 de cada mes. no, el 15. Sí, claro. No, yo preferiría que me hicieran el abono el día 15. Está bien, 15. el 15. Ok, Perfecto, correspondiente perfecto. entonces Aceptada la ok, interna. de acuerdo. Me parece bien. Está bien. Pues si no hay otro tema que deseen abordar, pues damos por finalizada la reunión, la sesión. Pues Sí, felicidades, saludos a todos. Ernesto. Muchas felicidades por la Ernesto. conducción de la reunión, Ernesto. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien. Nos vemos Gracias, entonces el Ricardo. 18. Estamos bien, en buen día a contacto. todos. Gracias. Carlos, gracias. Buen día a Todos. todos. A todos, gracias. Todos. Un abrazo a todos. Igual, hasta Muy buena luego. reunión. Muy buena reunión. Buenas, Adelante. gracias. Estamos en contacto.